En la cápsula de hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de la antigua civilización griega. Para empezar, hay que entender que los griegos fueron una de las dos civilizaciones mediterráneas del mundo antiguo, junto con los romanos, y se desarrollaron a lo largo de casi todo el primer milenio antes de Cristo. Específicamente entre los siglos octavos o años 700 antes de Cristo hasta el siglo segundo antes de Cristo o años 100, que es cuando el mundo griego va a ser sometido e incorporado a la República Romana. Sin embargo, la trascendencia cultural, religiosa, filosófica del mundo griego va a ir más allá de su propia existencia independiente, influyendo sobre la civilización romana y a través de ella sobre las civilizaciones que vamos a encontrar en la antigüedad tardía y posteriormente durante la Edad Media e incluso hasta los tiempos modernos. En cuanto a la temporalidad, la historia griega puede ser dividida básicamente en tres grandes periodos. Por un lado, el periodo arcaico, que se extiende desde el siglo VIII hasta el siglo V a.C. Posteriormente, un periodo de desarrollo clásico que va desde el siglo V a.C. hasta el siglo III a.C. Y finalmente lo que se ha conocido como la Grecia helenística, periodo en el cual las polis griegas van a ser sometidas al control macedónico de Filipo y Alejandro Magno, y a través de la expansión de este imperio vamos a poder observar cómo la filosofía griega y la cultura griega en términos generales se va a expandir a lo largo de todo Oriente. Por lo tanto, temporalmente tenemos que decir que los griegos se desarrollan históricamente en estas tres etapas: la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. Sin embargo, los griegos no aparecieron de la nada. Los griegos son una civilización que se desarrolla en el Mediterráneo oriental, pero que están a su vez precedidos por una serie de civilizaciones que van a tener una gran influencia cultural en el desarrollo del mundo griego o para el desarrollo del mundo griego. Estas civilizaciones específicamente son dos. Por un lado, la civilización minoica, que se va a desarrollar en torno a la isla de Creta, y la civilización micénica, que se va a desarrollar en torno a las islas del Egeo y en todo el territorio en el cual posteriormente vamos a encontrar a las polis griegas. Tanto los minoicos como los micénicos guardan una relación muy estrecha con lo que va a ser la Grecia del primer milenio antes de Cristo. Los historiadores, los lingüistas, los arqueólogos, los antropólogos han establecido vínculos bastante estrechos entre estas civilizaciones, que incluso han llegado a ser definidas como prehelénicas o pregriegas, y lo que va a ser el mundo griego del primer milenio antes de Cristo. Lo podemos observar esto en el hecho de que comparten muchos elementos religiosos. Muchos de los mitos del mundo griego se sitúan y se desarrollan en lo que va a ser el mundo minoico-micénico. Pensemos específicamente que uno de los mitos fundacionales del mundo griego, específicamente del mundo ateniense, va a ser el mito del Minotauro. Historia que se desarrolla bajo el reinado de Minos, que es uno de los reyes míticos del mundo minoico, que gobernó sobre la isla de Creta. Del mismo modo que otro de los relatos también fundacionales del mundo griego, como lo va a ser la guerra de Troya, con personajes tan icónicos como Aquiles, Paris, Agamenón, Menelao, etcétera, etcétera, se ambienta en lo que es el desarrollo histórico del mundo micénico. Por lo tanto, si lo vemos desde esta perspectiva, tanto el mundo micénico como el mundo minoico guardan una estrecha relación, pero muy estrecha relación, con lo que va a ser el mundo griego a partir del siglo VIII a.C. en adelante. Sin embargo, para empezar a comprender cómo se conforma el mundo griego, hay que entender que las civilizaciones minoicas y micénicas van a desaparecer durante un periodo relativamente corto de tiempo, hacia finales del segundo milenio antes de Cristo.
Si bien no se ha podido establecer una fecha exacta, lo cierto es que hacia los años 1300, 1200, 1100 antes de Cristo, es bastante evidente que el mundo minoico y el mundo micénico entraron en una muy profunda crisis. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo sabemos de esta crisis? Y una de las razones principales es que tanto la civilización minoica como la civilización micénica fueron civilizaciones de tipo palacial. ¿Qué quiere decir que fueran palaciales? Que el centro político giraba en torno a un palacio. El más icónico de todos estos palacios para el mundo minoico fue el palacio de Nosos en la isla de Creta. Pero es sabido que hacia este periodo que yo les menciono, los palacios fueron abandonados. Y de hecho, incluso se ha llegado a establecer que en determinados momentos, tanto los minoicos como los micénicos dejaron de enterrar a los muertos. Ese no tener el tiempo de enterrar a los muertos, con todo lo que implica para el mundo antiguo y las civilizaciones del mundo antiguo, esta trascendencia desde el mundo de los vivos hacia el de los muertos, sumado al abandono de los palacios, que eran el centro del poder político, nos habla de una crisis muy profunda. Ahora, las razones de esta crisis tampoco son certeras. Los historiadores han dilucidado mucho tiempo sobre qué pudo haber provocado este colapso de la Edad de Bronce, porque así se le ha llamado también, la crisis final de lo que es la Edad del Bronce, como el metal más importante. Lo que sí sabemos, porque no tenemos una respuesta clara, pero sí sabemos que la crisis de estas civilizaciones fue a la par con la crisis de otras grandes civilizaciones del mundo antiguo. El mundo egipcio, por ejemplo, vive una gran crisis también durante estos siglos. Y se ha especulado sobre fenómenos de carácter natural, erupciones volcánicas, alguna gran sequía que pudo haber afectado la zona del Mediterráneo oriental, invasiones de otros pueblos como lo fueron tal vez los dorios, que venían desde el norte y que habrían presionado lo que es la civilización micénica. Y también está esta categoría que engloba, pareciera ser, a todos estos pueblos que eventualmente podrían haber invadido el territorio, que son los pueblos del mar. Ya se habla en muchas fuentes de estos pueblos que vinieron desde el mar, pero lo cierto es que los historiadores no tienen una respuesta clara sobre cuál fue la verdadera razón del colapso civilizacional al término de la Edad del Bronce, específicamente el último tercio del segundo milenio antes de Cristo. Lo que sí sabemos es que tras el término de esta crisis se habría iniciado en la zona del Mediterráneo algo que se ha llamado convencionalmente como la Edad Oscura. Aquí hay que tener claridad de que hablar de una edad oscura no implica hablar de un periodo necesariamente de retroceso, sino que estamos hablando desde la historia de un periodo en el cual existen demasiadas pocas fuentes en términos generales y casi ningún tipo de fuente escrita. Por lo tanto, nos es muy difícil a los historiadores poder reconstruir ese periodo y saber qué es lo que sucedió. Pero sí podemos dar certeza de algo en relación con el mundo griego. Y lo cierto es que al producirse el colapso de finales del segundo milenio, se va a generar una transformación social, política, económica, cultural, que a inicios del siglo VIII, que es cuando volvemos a tener fuentes escritas, es decir, las personas que habitaban lo que va a ser Grecia empezaron a dejar registro escrito nuevamente. Bueno, en ese periodo que se empezó a escribir nuevamente, el mundo griego ya se había configurado. Ya existía la polis y ya existían muchos de los elementos que nosotros vamos a considerar fundamentales de la civilización griega. Por lo tanto, a resumen, tras el colapso de las civilizaciones del término de la Edad del Bronce, como los minoicos y los micénicos, y transcurridos casi medio milenio, 5 siglos de oscuridad por la escasez de fuentes escritas fundamentalmente, sí podemos concluir que
algo ocurrió en ese periodo, y eso que ocurrió fue la configuración del mundo griego. Históricamente, algo importante de aclarar cuando se empieza a hablar de la civilización griega, y tiene que ver con el uso fundamentalmente de los conceptos, es que nosotros denominamos a los griegos como tal, pero los griegos nunca se denominaron a sí mismos como griegos. Ellos se denominaban a sí mismos helenos. ¿Y por qué este nombre tan particular? Porque el territorio que ellos habitaban era conocido como la Hélade, con H, H-E-L-A-D-E, la Hélade. Y por lo tanto, los habitantes de la Hélade eran los helenos, aquello que nosotros conocemos como los griegos. Ahora, los griegos tenían primero esa particularidad de denominarse a sí mismos helenos y considerar a todo aquel que estaba fuera de la Hélade, es decir, todo aquel que no era parte de su cultura, era considerado un bárbaro. Ellos son los que inventan el concepto del bárbaro como aquel extranjero que no pertenece a nuestro círculo. Otro elemento clave para entender el mundo griego y que ya existe hacia el siglo VIII a.C. es que la organización política de los griegos va a ser en torno a la ciudad-estado, que ellos la van a denominar como la poleis o polis, que es como nosotros la hemos traducido en la actualidad. Polis es básicamente una ciudad-estado, es más o menos el mismo modo en el que se habían organizado las civilizaciones mesopotámicas varios milenios atrás, y cada una de estas polis tenían a su vez un propio sistema de gobierno, sus propias leyes, sus propias autoridades. El por qué los griegos o helenos se van a organizar de esta manera es porque el territorio de Grecia, que está en lo que es el Ática y la península del Peloponeso, y en menor medida en las islas Cícladas y en la zona de el Asia Menor, es un territorio muy escabroso, muy montañoso, con muchas líneas marítimas que hacen difícil establecer un gobierno centralizado, por el tema de las comunicaciones fundamentalmente. Algo que no le ocurría, por ejemplo, a los egipcios y que tampoco le ocurría o le va a ocurrir a los romanos, donde el territorio no es tan complejo y es fácil establecer un gobierno centralizado. Para el caso de los griegos eso no es una opción y por lo tanto se organizan de esta forma como ciudades-estados, cada uno con su gobierno. Independiente de eso, ya dijimos, todos se sienten parte de esta Hélade. Ahora, la pregunta cae de cajón. Si son parte de algo distinto, entiéndase, gobiernos distintos, ¿qué es lo que los une? Y cuando los griegos se pensaban a sí mismos culturalmente, lo que los unía era el idioma. Todos hablaban este idioma que es el griego arcaico antiguo, que había evolucionado, y eso lo sabemos hoy día, de las lenguas minoica y micénica, ya estas que habíamos mencionado que eran civilizaciones prehelénicas o pregriegas. Bueno, lo que ellos hablaban fue evolucionando, transformándose hasta convertirse en el griego arcaico. Lo otro que compartían era la religión, independiente de que alguna polis en particular tuviese mayor afinidad con tal o cual dios. Por ejemplo, para el caso de Atenas hay una vinculación muy fuerte con la diosa Atenea por sobre el resto del panteón olímpico, pero independiente de esas diferencias, el tema es que creen en los mismos dioses. Por lo tanto, hay un tema de identidad, habitan el mismo territorio y por lo tanto se sienten parte de él. Religiosamente creen en los mismos dioses y por último, lingüísticamente hablan lo mismo. Esos tres elementos son los que configuran identitariamente lo que va a ser el mundo griego. Teniendo claro eso, empecemos con la historia. El primero de los periodos es el periodo arcaico. El periodo arcaico, para hacerlo bastante simple, se va a caracterizar por la expansión, que es uno de los grandes procesos que se va a dar, la expansión o colonización del Mediterráneo por parte del mundo griego. Este proceso se conoció como la apoiquía, y la apoiquía fue un proceso mediante el cual desde las distintas polis se envió grupos de jóvenes fundamentalmente a poblar distintas zonas del Mediterráneo central y el Mediterráneo occidental, llegando incluso a encontrarse
asentamientos griegos en lugares tan lejanos como lo que hoy día es el sur de España, el norte de África y, más importante aún, en lo que es Italia. Es decir, donde se va a desarrollar un par de siglos después el mundo romano, que por lo demás ya está en proceso de conformación. Este territorio, que es actualmente Italia, los griegos lo van a conocer como la Magna Grecia, pero también lo conocen con un nombre bastante particular, que es el nombre de Europa, ya el territorio continental. Por lo tanto, el periodo arcaico tiene esa característica. Otro de los elementos que va a caracterizar a este periodo arcaico es que muchas de las polis van a sufrir importantes crisis políticas y vamos a ver el tránsito desde sistemas de gobierno monárquicos a nuevos tipos de gobierno, como va a ser el caso de la tiranía, como va a ser el caso de la aristocracia. Por lo tanto, si uno ve este proceso de expansión territorial, si uno ve este proceso de crisis política y de búsqueda de soluciones, lo concreto es que el periodo arcaico debe ser considerado como un periodo también de conformación del mundo griego. Culturalmente vemos el nacimiento de muchas de las disciplinas que van a ser icónicas en lo que es el pensamiento griego. Va a ser durante el periodo arcaico, por ejemplo, que vamos a ver el desarrollo de la filosofía, a partir de lo que se ha considerado convencionalmente como el primer filósofo, Tales de Mileto, y tenemos el desarrollo de escuelas completas durante este periodo arcaico, como lo va a ser la escuela de los presocráticos, que tienen ahí todo un interés por comprender el funcionamiento de la naturaleza. Otro de los elementos característicos de este periodo, y es por lo demás lo que se utiliza para marcar el inicio del periodo arcaico, es el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas es tal vez uno de los elementos que de mejor forma define al mundo griego. De hecho, podríamos considerar que es uno de los grandes legados del mundo griego a la actualidad, al mundo contemporáneo. Aun cuando las Olimpiadas actuales guardan muchas diferencias con relación con lo que eran las Olimpiadas del mundo antiguo, pero lo cierto es que se mantienen una serie de elementos, ¿cómo se llama?, representativos del mundo griego. De hecho, la primera Olimpiada del mundo moderno se desarrolla en Atenas, en 1896. Pero volviendo sobre lo que es el mundo antiguo, va a ser la primera Olimpiada celebrada en la ciudad de Olimpia, de ahí viene el nombre de Olimpiada, y a su vez el nombre de la polis de Olimpia está dada porque ahí se encuentra la estatua del Zeus olímpico. Ya, entonces tenemos ahí una vinculación con los nombres, pero para no quedarnos en ese tema, lo importante es que en el siglo VIII se da inicio a lo que es la historia de la Grecia arcaica a partir de lo que va a ser la primera Olimpiada. Si lo vemos desde la perspectiva griega, los griegos evidentemente no hablaban en la misma temporalidad que nosotros. Ellos no decían en ningún caso, estamos viviendo en el siglo VIII a.C. Los griegos medían el tiempo a partir de las Olimpiadas. Por lo tanto, ellos consideraban que tal o cual acontecimiento había sucedido en el año de la Olimpiada 1, de la Olimpiada 2, de la Olimpiada 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno podría preguntarse por qué tanto revuelo con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos, al punto de llegar a decir que es el punto de partida, la primera Olimpiada de la historia del mundo griego. Bueno, ahí está la respuesta, y es porque para los griegos era tan trascendental este acontecimiento que incluso el tiempo, el calendario, lo medían en términos globales, porque cada polis también tenía sus formas de medir el tiempo en base al distinto gobierno de la época o al reinado de tal o cual persona, pero en términos globales para la Hélade el tiempo se medía en base a las Olimpiadas. Y por último, el mundo arcaico también va a ver el resurgimiento de la cultura escrita. Es en este periodo que encontramos las obras de la escuela homérica,
como lo son la Ilíada y la Odisea, que relatan este pasado fundacional asociado a la guerra de Troya. Es en este periodo también que encontramos a uno de los autores fundamentales del periodo y que es muy relevante porque sabemos de su existencia histórica, a diferencia de Homero, que no se sabe muy bien si existió realmente o no. Bueno, el segundo personaje en cuestión, que es Hesíodo, sí existió y tenemos registros históricos de él. Y él escribe dos obras fundamentales: la Teogonía, que nos explica el origen del mundo griego desde una visión religiosa, y los Trabajos y los Días, obra fundamental para entender las características del día a día, del cotidiano vivir de los griegos del siglo VIII y VII antes de Cristo. El periodo arcaico finalmente va a terminar con el inicio de uno de los acontecimientos más importantes de la antigüedad, como lo van a ser las guerras médicas. Es decir, las guerras entre el mundo griego y el gran imperio de la época, que es el imperio persa, durante el siglo V a.C. Las guerras médicas, como les mencionaba, va a ser el conflicto entre las polis griegas, específicamente entre Atenas y Esparta, que eran las dos más importantes, con el imperio persa. Hay que entender que el imperio persa es la gran potencia militar del siglo V a.C., mientras que los griegos, si bien desde nuestra visión son bastante relevantes, históricamente hablando, lo cierto es que para el siglo V las polis griegas no representan una gran amenaza para nadie. Si se les compara con el imperio egipcio, si se les compara con el imperio persa, ya hacia el siglo V, que son los años 400, incluso comparar al mundo griego con la República Romana nos lleva a situar a los griegos en una escala bastante inferior de poder. Sin embargo, debido a una serie de tensiones que se fueron desarrollando, vamos a observar cómo a partir del 499 a.C. los griegos van a entrar en un conflicto armado con el imperio persa. Estas guerras son fundamentales. Primero, no solo marcan el inicio, el término del periodo arcaico y el inicio del periodo clásico, sino que se van a zanjar con un resultado bastante poco predecible y probable, que va a ser el triunfo de las polis griegas sobre el imperio persa de Jerjes. En este caso, o en este proceso histórico, en este conflicto, vamos a encontrarnos con acontecimientos bastante conocidos popularmente, como lo va a ser el caso de la batalla de las Termópilas, reflejada en la película 300. Sin embargo, independiente de todo lo fantástico que puede observarse en aquella película, lo cierto es que contra todo pronóstico los griegos van a triunfar y van a derrotar a los persas en dos batallas fundamentales, la de Platea y la de Salamina. Tras esa derrota, que va a encumbrar sobre todo a la polis de Atenas como la polis hegemónica del mundo griego, vamos a observar que los griegos van a alcanzar su máximo punto de desarrollo y de poder político. Sin embargo, esto no va a ser gratuito. Lo cierto es que aun cuando Atenas y Esparta habían unido fuerzas para poder derrotar a los persas, tras el triunfo en las guerras médicas, la relación entre estas dos polis se va a ir deteriorando. Fundamentalmente porque Atenas, en la convicción de su poder militar y sumado a la convicción que va a desarrollar sobre el hecho de que su modelo de organización política, la democracia, es el único viable, va a empezar a expandirse por la zona del Mediterráneo, creando lo que se ha llamado el Imperio Ateniense. Evidentemente, muchas polis se van a oponer a este expansionismo atenienses. Sin embargo, muchas de ellas también van a ser destruidas. No va a ser hasta la intervención de Esparta, sumado a una serie de polis que estaban en contra de esta expansión ateniense, que vamos a observar una contracción del poder griego. Ahora, la contracción también porque se da.
la guerra del Peloponeso, que es básicamente una guerra civil entre las polis griegas, va a ser bastante desgastante. Y una vez que esta termine, con Esparta triunfadora y ocupando la Acrópolis de Atenas, lo cierto es que va a ser básicamente una victoria pírrica, porque Esparta va a quedar muy debilitado, junto con la gran mayoría de las polis, tras esta larga guerra que abarca básicamente casi toda la segunda mitad del siglo V a.C. Va a ser este colapso finalmente militar, económico, político del mundo griego lo que va a abrir las puertas para que una nueva potencia emergente que estaba en la zona norte, pero fuera de la Hélade, se expandiese y no solamente conquistase a las polis, sino que las uniese en una unidad política mayor. Y en este caso estamos hablando específicamente del reino de Macedonia de Filipo II. Filipo, como rey de Macedonia, va a iniciar una expansión y posterior conquista de las polis griegas, fundamentalmente debido a la gran admiración que él siente por la cultura griega. Este trabajo va a ser concluido por su hijo Alejandro, que va a pasar a la historia con el nombre de Alejandro Magno, siendo uno de los personajes más icónicos de la antigüedad. Pero Alejandro no se va a conformar con la conquista y unificación de Grecia, sino que va a idear un plan de expansión hacia el oriente para de esta forma no solo acrecentar el tamaño de su imperio, sino que también llevar la cultura griega a todos estos rincones del mundo bárbaro o salvaje. El inicio, por lo tanto, de la dominación macedónica del mundo griego marca el término de la Grecia clásica y el inicio del último de los periodos, que es el periodo helenístico, el cual, como mencionábamos, se va a caracterizar por la integración de las polis en una unidad política mayor, como lo es el Imperio Macedónico, la expansión de los macedónicos con Alejandro Magno a la cabeza hacia la zona del Mediterráneo oriental y el continente asiático, lo que va a llevar al derrumbe del imperio egipcio, del imperio persa, de la zona de la Mesopotamia, llegando incluso a bordear las fronteras de las civilizaciones del Valle del Indo, de lo que actualmente es la India. Tras todas esas conquistas vamos a observar una decadencia del imperio macedónico, sobre todo tras la muerte de Alejandro Magno, lo que va a llevar a una disgregación del territorio en sus distintos generales. Ahora, lo importante en este punto es que la expansión de Alejandro Magno va a llevar consigo la expansión de la cultura griega. Y por lo tanto, se ha hablado por parte de muchos estudiosos que lo que genera Alejandro Magno es básicamente la helenización de Oriente. Es decir, que la cultura griega penetra sobre las estructuras de pensamiento de las civilizaciones orientales y asiáticas, y esto va a tener un impacto en el mediano y en el largo plazo. De ahí en adelante, las polis griegas van a recuperar su independencia, sin embargo, ya no van a volver a tener jamás el poder que habían tenido durante el periodo clásico. A distintas guerras que se van a suceder entre todas ellas, vamos a observar el surgimiento de una nueva gran potencia, ya no en el norte ni en el oriente, sino que más bien en el occidente, que es la República Romana. Y va a ser la República Romana la que finalmente durante el siglo II a.C. va a conquistar estos territorios. Nuevamente los va a integrar al territorio romano, o sea, los griegos se van a convertir en una provincia de la República Romana y posteriormente del Imperio Romano, y tras el pasar de los siglos, con la división del Imperio Romano y su propia decadencia, los griegos van a pasar a formar parte del Imperio Bizantino. Después del Imperio Bizantino van a pasar a formar parte del Imperio Turco por largos siglos, hasta que finalmente durante el siglo XIX, es decir, hace 200 años atrás, logran conseguir su independencia. Sin embargo, a esta altura y transcurrido casi 2 milenios, los griegos que se independizan
no son los mismos griegos que observamos en el periodo del primer milenio antes de Cristo. Mantienen algunos elementos culturales, idiomáticos, pero en términos generales, la civilización de la Grecia antigua desaparece durante el siglo II y I antes de Cristo.